Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo. Hemos llegado ya al capítulo número 2 y vamos a leer ahí la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos que continúan en el estudio que estamos desarrollando en este libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2, versículo número 5 en adelante. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la última ocasión estudiamos cómo esta pareja de levitas habían formado un matrimonio que, en primer lugar, vio nacer en su seno a un hijo varón, el cual se llamó Aarón. Era el hijo mayor, y seguramente que Aarón nació antes que el faraón diera el decreto que todo niño varón fuera arrojado al río Nilo con el propósito de terminar con la vida de él. Luego nacería también una niña que es la niña que aparece ahora acá en el relato, y luego nace el tercer hijo, que es Moisés, el cual nace precisamente cuando ya ha sido dado el decreto de Faraón, en el sentido que todos los niños hebreos deben ser arrojados al Nilo para que allí ellos perezcan. Únicamente a las niñas hebreas se las podía dejar con vida. Cuando nace el niño, que llegará a llamarse Moisés, como hemos leído ahora, sus padres no quisieron cumplir con la sentencia que el faraón había dado e hicieron lo posible por esconderlo. Pero como explicamos en la última oportunidad, no es fácil esconder a un niño recién nacido por mucho tiempo. Sin embargo, ellos lo estaban haciendo porque confiaban en el Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, cuando Esteban recuerda este pasaje, él dice que los padres de Moisés decidieron esconder al niño porque dice que tuvieron fe y que lo hicieron por fe, que por la fe no temieron a la orden del faraón, sino que prefirieron guardar en casa al niño y mantenerlo escondido. Y dice que la razón por la cual lo hicieron es porque vieron que era un niño hermoso delante de Dios. Al utilizar esa expresión hermoso delante de Dios, significa que no se trataba únicamente que estos padres hubieran visto
que el niño era bonito, que era como todos los niños, hermoso, sino que ellos veían que este niño gozaba de un favor especial de Dios. Había una gracia de Dios sobre este niño y por eso dice que era hermoso delante de Dios. Y por eso ellos decidieron guardarlo. Porque creían que algún propósito, algún designio de Dios había para con esta criatura. Obviamente, ellos no sabían en ese momento que algunos años después Moisés habría de convertirse en el libertador de Egipto. Y fue algo que también ellos ya no pudieron ver, pues como veremos en el siguiente capítulo, Moisés fue llamado a su vocación de ir a libertar al pueblo de Israel a los 80 años de edad. Y lógicamente para entonces sus padres habían ya fallecido. Pero después de los 3 meses ya a ellos les fue imposible esconder al niño. Y entonces es que su madre decide hacer la pequeña cesta o arquía y colocar allí al niño e irlo a fijar entre los juncos que crecían en las orillas del río Nilo. Ahora, el hacer eso no era que significara que ellos estaban ya limitados en cuanto a su fe o a su confianza en el Señor. Creo que lo mencioné en la última oportunidad, que lo que hizo la madre de Moisés, la cual se llamaba Jocabed, fue algo que ella había planificado de antemano. Porque en el versículo 5 que hoy hemos leído, se nos dice que la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Y dice sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. Aquí de quien se está hablando es de una princesa egipcia, de la hija del faraón. Y esto significa que el lugar donde ella se bañaba, o acostumbraba a hacerlo, en realidad no era un lugar que ella arbitrariamente cambiaba a cada momento. Eso por varias razones. En primer lugar, porque en el Nilo había muchos cocodrilos y ellos pueden atacar a los seres humanos. Y la otra razón era por razones de seguridad, pero también de respeto, porque recuerde que en Egipto al faraón se le consideraba ser un dios y consecuentemente la hija del faraón era también como una divinidad, o por lo menos alguien que en algún momento llegaría también a ser como una divinidad cuando le tocara asumir la responsabilidad de llevar el control del país. Entonces, el Nilo, como todos los ríos, es un río que tiene varios ramales. Y probablemente lo que sucedía es que había alguna rama del río Nilo que obviamente se encontraba de alguna manera resguardada, tanto de los cocodrilos como de la presencia de extraños que pudieran llegar ahí. La madre de Moisés sabía que ese era el lugar donde la hija de Faraón se bañaba, y ella sabía los hábitos que la princesa de Egipto tenía. Ella sabía los días, los momentos, las horas, y por eso le digo que todo esto respondía a un plan detalladamente organizado. Ella ya había planificado dejar la cesta con su niño precisamente en el área donde la hija de Faraón se bañaba, dejarla fija en los juncos del río para que las aguas no se lo llevaran, porque eso hubiera significado una muerte segura para el niño. Pero también ella tenía una esperanza,
Y la esperanza era que la hija de Faraón pudiera encargarse de salvar al niño, porque ella sabía que no podía apelar a Faraón, que era el que había dado la orden para que los niños hebreos fueran arrojados al río. No podía seguir escondiéndolo más. Ella lo que necesitaba era como una especie de salvoconducto que le diera inmunidad a su hijo, una protección de carácter oficial, una protección que librara al niño de cualquier peligro. Y ella pensaba que probablemente la hija de Faraón pudiera hacerlo por el hecho de ser mujer. De manera que el plan se echa a andar. Lógicamente todo lo que aquí se va a relatar no será el producto de una casualidad, sino que es el plan que la madre del niño había hecho. Y efectivamente llega la hija de Faraón a bañarse. Ya la arquía está puesta donde sabe la madre que la hija del Faraón la verá. Y efectivamente, dice el versículo 5, de pronto la hija del Faraón vio la cesta entre los juncos. Le llamó la atención a la hija de Faraón y dice que ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Luego el versículo 6 dice, cuando la hija del Faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. El plan de la madre de Moisés estaba funcionando, porque efectivamente la hija de Faraón ve la cesta, le llama la atención, la manda a traer, y cuando ya la tiene a su lado la abre, y al destaparla, dice ahí en la escritura, que vio que adentro había un niño que lloraba. Es decir, que el niño, probablemente por el encierro dentro de la arquía, o por el tiempo que había estado allí, quizá estaba hambriento, o quizá tenía calor, o quizá el hecho de no sentir los brazos de su madre le habían hecho llorar, porque él era un niño que solamente tenía 3 meses de nacido. Y usted sabe que un niño de tan corta edad no tiene posibilidades de poder expresar qué es lo que desea. Él no puede decir tengo hambre. El niño no puede decir quiero que mi mamá me abrace. Él no puede decir tengo calor. Él no puede decir ¿por qué me han encerrado en esta arquía? La única expresión que un niño de esa corta edad tiene es el llanto, y el llanto es una forma de comunicarse. Pero ese llanto lo que está haciendo es transmitir un mensaje. El bebé, sea un niño, sea una niña, al llorar está enviando un mensaje. Pero ese mensaje tiene, digamos, una sola nota, que pudieran ser variadas las razones por la cual un niño o una niña llora. Pero detrás del llanto, sea lo que sea lo que lo está provocando, está transmitiendo un mensaje, y ese mensaje es quiero vivir. Porque si llora por hambre es porque quiere comer, pero quiere comer porque quiere vivir. Si el niño se sentía sofocado en esa arquía cubierta, es porque él quería decir me falta aire, necesito aire porque quiero vivir. O si sentía calor, él podía, era como decir, bueno, estoy incómodo y yo lo que quiero es estar bien porque quiero vivir. En el fondo, el mensaje que el llanto de un niño está transmitiendo siempre es el mismo, es un llanto por la vida. Está pidiendo que se le dé la oportunidad de vivir. Y luego veremos cómo la hija de Faraón precisamente así interpreta el llanto.
Ahora, quiero decirle que este pasaje, este versículo 6, donde dice que adentro había un niño que lloraba. Un niño que lloraba. Esta es la única vez en toda la Biblia que se menciona a un niño que llora. En la Biblia se mencionan otras personas de las cuales se dice que lloran, pero siempre son adultos. Esta es la única vez que se menciona que es un niño el que llora. ¿Por qué razón? Bueno, hay una razón poderosa que vamos a mencionar un poco más adelante. Pero sigamos con el versículo 6. Dice que ve al niño que lloraba y luego dice, le tuvo compasión. Realmente la palabra que allí ha sido traducida compasión es una palabra que en hebreo puede ser traducida de dos maneras. Una es, como se ha traducido allí, diciendo que tuvo compasión. Pero la otra forma de poderla traducir es otorgar una gracia, otorgar un perdón, otorgar algo que la persona está pidiendo. Ahora, el niño, como hemos dicho, a través de su llanto, como todo niño, cualquier niña, cuando llora, lo está haciendo porque quiere vivir. Y así lo entendió la hija de Faraón. Vio al niño llorando y aunque ella seguramente no era casada, no tenía familia, sin embargo, hay ya un instinto materno que ella tenía y cuando ve al niño llorar, su corazón se conmueve y entonces dice que le tuvo compasión. Pero ahí debemos entender por compasión que lo que ella hizo fue perdonarle la vida. Ella decidió que ese niño no moriría, aunque ella sabía que era un niño hebreo, como claramente lo dice el pasaje. Aquí la Nueva Versión Internacional dice, aclaró que se trataba de un niño hebreo. Es decir, ella todo el tiempo, desde un primer momento, estuvo consciente que este niño era un niño de los hebreos, porque de otra manera, ¿qué persona es aquella que va a dejar a un hijo en la orilla de un río? Ella sabía que se trataba de un niño hebreo y ella sabía que su padre había dado la orden para que todo niño hebreo fuera ahogado en el río Nilo. Pero ella decide tenerle compasión. Se sabe, hermanos, que en Egipto las princesas muchas veces tenían una gran influencia sobre el gobierno de sus padres. E históricamente también se sabe que hubo faraones que gobernaron juntamente con sus hijas. Es decir, que era una especie de un reino compartido. Por eso no nos debe extrañar que esta hija de Faraón se sienta en total libertad de poder decidir por sí misma y sin consultarle a nadie. Como lo vemos acá, que decide perdonarle la vida al niño. Y ella dice simplemente, bueno, este es un niño hebreo, por eso lo han abandonado. Pero este niño no morirá, como mi padre ha ordenado. Pero ¿por qué no iba a morir? Simple y sencillamente porque ella estaba diciendo ahora que no moriría. ¿Y quién iba a rebatir la orden o la disposición que la hija de Faraón pudiese tomar? Por lo tanto, palabra que ella decía, palabra que tenía que cumplirse. En el versículo 7 dice que la hermana del niño preguntó entonces a la hija del Faraón. Note cómo todo estaba ya preparado, porque aunque el relato no lo dice, obviamente, pero seguramente la madre del niño le había dicho a Miriam, que se cree que en esta época tenía entre 6 a 7 años de edad, que cuando la princesa mandara a traer la arquilla, que ella se acercara para escuchar qué era lo que ella decía y entonces así la niña poder intervenir. Y eso efectivamente
es lo que hace, porque en el momento cuando la niña oye que la princesa ha dicho que ese niño se le tendrá compasión, inmediatamente ella interviene y dice el versículo 7, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Uno podría pensar, bueno, ¿y cómo es que esta niña aparece de repente al lado de la hija de Faraón? ¿Y cómo es que se le ocurrió hacerle ese tipo de propuesta y decirle quiere que vaya y que busque a una hebrea, a una nodriza para que críe al niño por usted? Claro, en ningún momento la niña dirá que la nodriza en quien ella está pensando es la madre misma del niño, la madre de Moisés. Eso no lo va a revelar, eso no lo va a decir ella. Pero esto no era una casualidad, sino que era parte del plan que se había ya preparado. Y claro, cuando la hija de Faraón escucha lo que la niña le está diciendo, le parece tan razonable que dice el versículo 8 que le dice, ve a llamarle. Contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño sin decir que era la madre del niño. Entonces, todo, hermanos, había salido a la perfección, había salido excelente el plan, el proyecto que la madre de Moisés había preparado. Ahora, acá en esto, nosotros tenemos una gran lección que aprender. Y la lección es la siguiente. El libro de los Hechos, hemos mencionado ya, es en Hebreos, en el capítulo 11. Ahí se ha dicho que por la fe es que la madre de Moisés hizo todo esto de cuidar al niño. Pero note que la fe no es algo que opera en el aire, no es algo que va a funcionar sin que nosotros tengamos que tomar ciertas medidas para que lo que esperamos pueda suceder. La fe de Jocabed, que es la madre de Moisés, era una fe real, y por eso es una mujer que entra en esa lista de los héroes de la fe que se mencionan en el libro de Hebreos. Pero vea que juntamente con la fe que ella tenía, que Moisés era hermoso delante de Dios y que Dios algún propósito tenía para ese niño y por lo tanto había que conservarle la vida, había que luchar por la vida de ese niño. Pero esa fe no se quedó allí, sino que actuó para hacer un plan inteligente, cuidadoso, detallado, probablemente hasta ensayado, en donde Jocabed quizás le había dicho varias veces a su hija, a la niña, bueno, dime, ¿cómo es que le vas a decir a la hija de Faraón? Y quizás hasta lo habían ensayado varias veces. Pero entonces, significa que la fe de esta madre actuó juntamente con el plan que ella tenía para que lo que ella por la fe esperaba, se hiciese realidad a través del plan que ella misma había ya elaborado. Digo esto que es importante porque normalmente nosotros nos inclinamos a pensar y a ver la fe como algo incompatible con los planes. Y uno dice, bueno, si es por fe, es por fe. Y si es por fe, yo no tengo que estar haciendo planes para nada. Porque si es por fe, yo voy a confiar en Dios, que Él hará las cosas. Así que Jocabed también confiaba plenamente en que Dios iba a hacer algo. Pero ella sabía que también tenía que tener un plan. La verdad es esta: la fe nunca actúa divorciada de los planes.
Por eso nosotros tenemos que planear. Cualquiera sea nuestra expectativa, lo que aguardamos, debemos tener un plan. Si usted está desempleado y usted dice, no, pero yo tengo fe que Dios me abrirá puertas y voy a tener un empleo. Excelente. Qué bueno que usted tiene fe. Pero ahora cuénteme, ¿cuál es el plan que tiene para tener ese empleo? Si usted me dice, plan, ¿y plan para qué? Si yo tengo fe, yo creo, con eso es suficiente. Es lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo en la palabra. Que la fe siempre va al lado de los planes, porque precisamente la fe es tener la certeza de lo que se espera. La fe me hace creer que va a funcionar, que voy a tener lo que espero. Y precisamente porque confío en que lo tendré, comienzo a hacer los planes para que lo que espero venga. Hacer planes sin fe también sería, hermanos, inadecuado. Igual que tener fe sin tener planes no es lo que Dios espera, tampoco es tener excelentes planes y no tener ninguna fe. La cosa es que se combinen los dos elementos. Por eso, volviendo al ejemplo de la persona que espera un empleo, la persona, claro, tiene que confiar, tener fe que Dios le proveerá un empleo. Pero ¿cuál es el plan? El plan tiene que ser que usted coloca currículums, coloca solicitudes, pregunta, lee los periódicos, busca alguna oportunidad, pregunta con los amigos, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia. Usted tiene elaborado un plan de búsqueda de un empleo. Ya usted tiene idea de quién le va a dar una carta de recomendación. Usted sabe que en cualquier empleo siempre le van a pedir cartas de recomendación. Entonces no hay que esperar hasta que le digan, oiga, necesitamos que traiga 2 o 3 cartas de recomendación. Usted ya tiene que tener en mente, ya tiene que estar dentro de su plan. ¿Quiénes le van a dar esas cartas de recomendación? Ya tiene que haber hablado con ellos, con las personas que lo harán. Entonces, cuando los dos elementos se presentan, ahí es donde la fe actúa y todo camina, todo marcha sobre la base de la fe. Hermanos, esta verdad también nosotros la podemos aprender de las experiencias que hemos tenido en la iglesia. Usted sabe que hace unos 2-3 años atrás nos lanzamos al proyecto que llamamos El Sueño del Pueblo, para poder adquirir un terreno que costaba $1,200,000. Ese dinero no lo teníamos, pero eso no era el problema mayor. El problema mayor es que aproximadamente un año antes habíamos adquirido los compromisos bancarios, que todavía los tenemos, para comprar radio, televisión. Y por eso, si usted ya estaba en ese tiempo, recordará que yo lo dije muchas veces, que era la mejor oportunidad en el peor momento. La mejor oportunidad porque era un terreno ubicado estratégicamente y a un precio barato, que por cierto quiero decirle que hoy ya hicieron un avalúo hace cosa como de 2 meses y resulta que ahora ese terreno vale ya más del doble del dinero con el cual nosotros lo compramos. Por eso le digo, era la mejor oportunidad, pero en el peor momento. ¿Por qué en el peor momento? Porque era cuando la iglesia menos posibilidades tenía de recoger ese dinero. No podíamos hacerlo, y recuerda que solo teníamos un año, porque solo un año nos iban a esperar los vendedores, y si no lo comprábamos, ellos lo iban a vender a otras personas que ya les habían hecho ofertas, porque habían intereses de otras personas por tener esa tierra.
Entonces usted recordará que en el primer culto que tuvimos, yo lo dije claramente, solo un milagro puede hacer que este terreno sea nuestro. E incluso le dije, hermanos, oremos para que el Señor haga este milagro. Y si usted estuvo allí, se recordará de esa oración. Oramos para que el Señor hiciera el milagro. Entonces, eso es fe. Porque para recibir un milagro se requiere fe. Ahí está el primer elemento, la fe. Creíamos que Dios podía hacer el milagro. Oramos para que Dios hiciera el milagro. Eso es fe. Pero luego que hicimos la oración, ¿qué ocurrió? Dijimos, bueno, hermanos, esto es todo, ya oramos, cada quien para su casa, y ahora esperemos a ver cómo hace Dios para darnos esta tierra. Eso hicimos. No. Cuando terminamos de hacer la oración y la hicimos con todo el corazón, por lo menos yo oré con todo el corazón, no sé si usted. Y al orar con todo el corazón, a lo que me refiero es que creímos por la fe que el terreno sería nuestro. Pero habiendo hecho la oración, ¿qué fue lo siguiente que yo dije? Yo le dije, bueno, hermanos, hoy les voy a explicar cómo va a suceder este milagro. Y entonces ya vino la explicación de los certificados, que tocaban 20 certificados por célula, y explicamos la manera como estas se debían colocar en ese periodo, que en ese momento ya eran solo como 10 meses, ya no era el año, ya eran como 10 meses lo que faltaba. Ahí estaba el plan. Estaba la fe, pero estaba el plan. Y el plan comenzó a caminar, y al igual que lo hago hoy en día, en cada culto, yo les decía, hermanos, ya se colocaron tantos certificados, nos hacen falta tantos otros y falta tanto tiempo. Y ahí se aburrieron, hermanos, todos los días que yo pasaba y a decir, llevamos tanto, y cada día, cada semana, la cantidad era mayor, iba creciendo, nos íbamos acercando, hasta que finalmente llegó el tiempo en que el periodo terminaba. Entonces, al terminar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántos lo recuerdan? Aquel culto que tuvimos en septiembre aquí en la iglesia. Claro, el milagro había sido hecho. El milagro había sido hecho, pero fue un milagro realmente. Porque en realidad la iglesia, sé que usted lo sabe mejor, y de dónde iba a salir todo ese dinero. Pero el hecho es que salió. Y usted como líder, como lideresa, es quien mejor sabe. Usted mejor que su servidor tiene historias que contar de cómo Dios le utilizó, cómo le dio ideas, cómo usted... Pero eso es tener un plan que va acompañado de la fe. Y el resultado fue que el terreno es nuestro. Y ahí está, el siguiente paso que vamos a dar es iniciar la construcción de los nuevos edificios. ¿Usted cree que así será, hermano? Sí, así será. Esperamos que pronto podamos dar ya esos pasos. Pero entonces, ahí tiene usted un ejemplo. No solo tenemos el ejemplo de la madre de Moisés, sino que ese es un ejemplo que usted lo vivió. Usted lo vivió. Donde se ve que la fe debe ir acompañada de un plan. Entonces, yo no sé qué es lo que usted espera, cuál es su necesidad delante de Dios. Aquí tengo yo todas las peticiones que algunos de ustedes enviaron. Yo sé que no todos logran escribir una nota y enviarla acá. Pero si yo preguntara quién tiene alguna necesidad, probablemente todos. Y son necesidades diversas. Y claro, cuando usted envía una nota de esas, eso significa fe. Si no, no la enviara. Incluso si no la envió, usted tiene la confianza que Dios puede responder a su necesidad, a lo que usted espera de Él. Pero entonces yo le pregunto, ¿cuál es su plan? No es que usted hará lo que Dios le toca hacer. Porque mire, todo este plan lo armó la madre de Moisés. Pero yo le pregunto,
El plan podía ser excelente y demostró ser excelente. Funcionó en todos sus detalles. Pero realmente lo decisivo, ¿qué fue? O sea, ¿qué era lo determinante para que el plan de verdad funcionara? Lo que era determinante era el efecto que a la hija de Faraón le provocara el ver al niño. Que el niño estuviera llorando no podía ser parte del plan, porque podía ser que el niño se durmiera y que cuando lo viera la hija del Faraón, el niño estuviera dormido y no llorando. Entonces, lo que hacía que el plan fuera a tener éxito era que la hija de Faraón tuviese la reacción adecuada. Pero eso ya no dependía del plan. Eso que era lo que determinaba si le daba éxito o no le daba éxito, era algo que solo Dios podía hacer. Y Dios lo hizo. Dios hizo que ese niño comenzara ahí a clamar por la vida a través de su llanto. Y ese llanto fue como la llave que Dios utilizó para abrir el corazón de la hija de Faraón. Y ella entonces estableció y dijo: este niño no morirá. Tuvo compasión de él, lo exoneró, le concedió lo que pedía, porque el niño con su llanto lo que pedía era vivir. Por eso es que los planes pueden y deben ser muy detallados, muy bien planificados, pero al final lo que decide si el plan tiene éxito o no es la intervención de Dios. Y ahí es donde la fe actúa. Por eso le digo, muchos piensan que hacer planes es algo humano y es no tener confianza. Pero ¿y entonces cómo quedan todos los relatos de la Biblia en donde se ve que la gente planeaba hasta las cosas más extraordinarias, como que los muros de Jericó cayeran? Ese fue todo un milagro, que también en hebreo dice que fue por la fe, pero hubo un plan. Lo que se iba a hacer el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, y lo que se iba a hacer el séptimo día, y lo que se iba a hacer después que los muros cayeran. Todo estaba ya planeado, hasta la música que se iba a utilizar, hasta el orden en que iban a marchar alrededor de la ciudad. Todo estaba ya detalladamente planificado. Entonces, ¿es eso humano? Bueno, si usted quiere llamarle humano, llámele humano, está bien. Pero a través de esos planes humanos, Dios actuó. Entonces no tenga temor de hacer planes. Pero claro, al final será solamente el Señor en cuyas manos está la última palabra. Esa es la razón por la cual se enfatiza como única vez en la Biblia el hecho que el niño lloraba, porque ese fue el elemento determinante para que la voluntad de Dios fuera ejecutada. Pero también hay otra razón más, solo que no nos va a quedar tiempo el día de hoy, pero que posteriormente vamos a mencionar. Pero creo que esto que hemos mencionado es importante porque nos deja ver y nos enseña que nuestra fe debe actuar junto a nuestros planes. ¿Tienes fe? ¡Qué bueno! ¿Crees que el Señor te dará lo que buscas? ¡Excelente! Sigue creyendo. Pero ahora cuéntame tus planes. ¿Cuál es tu plan para que lo que esperas sea realizado? Si no tienes un plan, lo siento mucho, pero entonces Dios no tiene sobre qué elementos trabajar. La madre de Moisés creyó, pero puso todos los elementos necesarios y de la manera más detallada posible y cuidadosa para que Dios actuara. No es que Dios necesite favores, es que en el hecho de actuar y hacer planes es donde la fe se está manifestando. Es una falsa fe aquella que dice que cree pero no hace nada. Esa es una fe falsa. Y si quiere un versículo bíblico que lo respalde, ahí tiene la carta de Santiago, donde dice que la fe sin obras está muerta. Debe haber no solo planes, porque Santiago no está hablando de planes, está hablando de obras que responden a un plan.
Pero cuando hay el plan y hay las obras, la fe hace su obra perfecta. Si usted no tiene planes, hoy es el día. Para eso le trajo el Señor el día de hoy. Y para eso usted está viendo por televisión también. Solo para que Dios le diga que tiene que hacer planes. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.